El día de hoy vamos a hablar sobre la respuesta inmunitaria humoral, a cargo del equipo 2. Muchas de las bacterias que causan infecciones en el cuerpo humano se multiplican a través de los espacios extracelulares, es decir, los espacios que se encuentran fuera de las células, como lo podemos observar aquí. También varios agentes patógenos se pueden diseminar hacia todo el organismo de igual manera a través de estos espacios, y estos espacios se encuentran protegidos por la respuesta inmunitaria humoral. La respuesta inmunitaria humoral es en la cual anticuerpos producidos por las células B van a causar la destrucción de microorganismos. Estos microorganismos son extracelulares y de esta manera se evita que se diseminen de manera intracelular, es decir, que entren a la célula. La activación de estas células, es decir, de las células B, se va a dar por antígenos y por lo general requiere la ayuda de una célula T colaboradora. De esta manera, las células B activadas después se diferenciarán en células plasmáticas, que son formadoras de anticuerpos, y también en células B de memoria. Los anticuerpos contribuyen con la inmunidad de tres maneras distintas y muy importantes. La primera se conoce como neutralización, que es lo que podemos observar aquí. Es decir, para que los virus puedan entrar a las células, se tienen que unir a moléculas específicas sobre la superficie de la célula a la que van a afectar. Entonces, los anticuerpos se unen a el virus o al agente patógeno y evitan que esto ocurra, es decir, los neutralizan. Este proceso también es importante para evitar que las toxinas bacterianas entren a las células. Bien, como segundo punto, los anticuerpos protegen contra bacterias que se multiplican fuera de las células, esto facilitando su captación por fagocitos, como lo podemos observar aquí. Este proceso en el cual se cubre la superficie del agente patógeno para facilitar su captación se le conoce como opsonización. Estos anticuerpos que están unidos a los agentes patógenos son reconocidos por las células fagocíticas, en este caso estas que están aquí, mediante receptores llamados receptores Fc, que son los que podemos observar aquí. Estos se unen a la región constante del anticuerpo, que en este caso es esta. Esta es la región variable, que es a la que se unen los patógenos. Y bueno, como tercer punto, los anticuerpos que cubren a un agente patógeno pueden activar las proteínas del sistema del complemento por medio de la vía clásica. Como ya hemos visto en temas anteriores, las proteínas del complemento que se unen a la superficie de los agentes patógenos opsonizan a este patógeno para que se pueda facilitar la fagocitosis, y también se liberan proteínas que reclutan a células inflamatorias. En este caso estamos hablando de células fagocíticas que van a llegar al sitio de la infección, y ya los componentes terminales del complemento pueden producir la lisis de ciertos microorganismos, esto de modo directo formando poros dentro de su membrana o a través de su membrana, que van a hacer que se produzca la lisis del patógeno. Cabe mencionar que algunos antígenos microbianos pueden desencadenar la producción de anticuerpos sin la necesidad de las células T auxiliares o colaboradoras. Esto es uno de los temas que también se toca en esta exposición. Casi todas las respuestas de anticuerpos pasan por un proceso llamado maduración de la afinidad. En este proceso de maduración, anticuerpos de mayor afinidad por su antígeno diana se producen por la hipermutación somática de los genes de la región variable de los anticuerpos.
Esta es la región variable, si se acuerdan se las demostré en diapositivas anteriores. Esta es la región constante. Y bueno, esta maduración de la afinidad solo ocurre en las células B y requiere la ayuda de las células T. Ahora explicaremos cómo se produce la activación de células B y cómo se producen los anticuerpos. La inmunoglobulina, que se encuentra en la superficie y sirve como receptor de antígenos de la célula B, o también conocido como BCR, que lo podemos observar aquí y también aquí, se puede unir a una gran variedad de estructuras químicas. Sin embargo, en el contexto de infecciones naturales, se une a proteínas, glucoproteínas y polisacáridos naturales, así como a partículas de virus y células bacterianas enteras, a reconocer epítopos sobre sus superficies. Recordemos que un epítopo es la porción de una macromolécula que es reconocida por el sistema inmunitario y es la región específica en donde se unen los anticuerpos. Continuando con el tema, este complejo del que estábamos hablando tiene dos funciones para activar a las células B. Primero que nada, el receptor BCR, cuando el antígeno está unido a este, emite señales adentro de la célula y, en segundo lugar, este mismo receptor hace que el antígeno que está unido a este se introduzca dentro de la célula para ser degradado y generar péptidos. Estos péptidos van a regresar a la superficie de la célula como un complejo, es decir, van a estar unidos a moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2. Estos complejos, es decir, el complejo mayor de histocompatibilidad 2 con el péptido, van a ser reconocidos por células T auxiliares específicas de antígeno que ya se van a ver diferenciado en respuesta a este mismo agente patógeno. Y en respuesta a esto, las células T efectoras van a sintetizar citocinas y estas van a hacer que la célula B prolifere y que su progenie se diferencie en células plasmáticas secretoras de anticuerpos y en células B de memoria. Algunos antígenos microbianos pueden activar a las células B sin la necesidad de las células T auxiliares. Y la capacidad que tienen las células B de responder de manera directa sin la necesidad de las células T auxiliares es muy importante, ya que proporciona una respuesta rápida a muchos agentes patógenos. Existe una regla general en la inmunidad adaptativa, y esta es que los linfocitos específicos de antígeno indiferenciados son muy difíciles de activar sin la necesidad de las células T auxiliares, es decir, solo por antígenos. Por ello, la preparación de células T indiferenciadas requiere una señal coestimuladora que proviene de células presentadoras de antígenos profesionales. Las células B indiferenciadas también requieren señales accesorias que provienen de una célula T auxiliar o de modo directo de constituyentes microbianos, y las respuestas de anticuerpos antígenos proteínicos requieren la colaboración de células T específicas de antígeno. A estos antígenos se les conoce como antígenos dependientes del timo o antígenos TD. Se les conoce así porque estos antígenos son incapaces de inducir respuestas de anticuerpo en animales o en seres humanos que carecen de células T. Como veíamos en las diapositivas anteriores, para que una célula B pueda recibir la ayuda de una célula T, debe exhibir el antígeno en su superficie, en forma de que la célula T pueda reconocerlo. Y esto, como lo veíamos anteriormente, ocurre cuando un antígeno es internalizado y se degrada en péptidos dentro de las células, y este péptido es regresado a la superficie
junto con el complejo mayor de histocompatibilidad 2. De esta manera, las células T auxiliares que reconocen este complejo del péptido con el complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2 pueden suministrar señales activadoras a la célula B para que ésta se pueda activar. Y bueno, de esta manera, los antígenos proteínicos que se unen a las células B proporcionan una señal específica a estas células al formar enlaces cruzados con sus receptores de antígenos y permitir que esta misma célula atraiga a las células T específicas de antígeno. Cuando una célula T auxiliar que ya está activa se une al mismo complejo, es decir, péptido, complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2, que se encuentra sobre la superficie de las células B, hace que estas últimas, es decir, las células B, proliferen y se diferencien en células plasmáticas productoras de anticuerpos. Y bueno, aunque ya hemos visto que es necesaria la ayuda de las células T auxiliares específicas de péptido para generar respuestas de las células B a antígenos proteínicos, aún así, muchos constituyentes bacterianos, como polisacáridos, pueden inducir la producción de anticuerpos en ausencia de las células T auxiliares, como lo mencionábamos anteriormente. Y a estos antígenos se le conoce como antígenos independientes del timo. Se les llama así porque pueden inducir respuestas en individuos que no tienen linfocitos T. Bueno, la segunda señal que se requiere para activar la producción de anticuerpos contra antígenos independientes del timo es proporcionada de manera directa por el reconocimiento de un constituyente microbiano común, como lo podemos observar aquí, o por la formación masiva de enlaces cruzados de receptores de célula B. Esto ocurre cuando una célula B se une a epítopos repetidos sobre la célula bacteriana. Y estas respuestas de estos antígenos independientes del timo proporcionan protección contra bacterias extracelulares. Ahora bien, una célula B específica solo puede ser activada por células T auxiliares que responden al mismo antígeno. A esto se le conoce como reconocimiento ligado. Si bien el epítopo reconocido por la célula T auxiliar debe estar ligado al reconocido por la célula B, no necesariamente tienen que reconocer epítopos idénticos. Sin embargo, es muy importante que el péptido que es reconocido por la célula T se relacione físicamente con el antígeno reconocido por la célula B, de este modo que la célula B produzca un péptido apropiado después de internalizar el antígeno unido a sus receptores de la célula. Y aquí tenemos un ejemplo. Tenemos el reconocimiento de un epítopo que se encuentra sobre una cubierta proteínica vírica. Una célula B puede unirse a una partícula completa de un virus, internalizarla y después de que es internalizada, esta partícula se degrada y los péptidos de proteínas víricas internas, así como proteínas de la cubierta, pueden ser desplegadas por moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2 sobre la superficie celular. Y las células T auxiliares que han sido cebadas en etapas más tempranas de la infección por células dendríticas que presentan estos péptidos internos pueden activar entonces a la célula B para que produzca anticuerpos que reconocen a la proteína cubierta. Y bueno, la activación específica de la célula B por su célula T cognada, es decir, una célula T auxiliar que está cebada por el mismo antígeno, depende de la capacidad de la célula B específica de antígeno
para concentrar el péptido apropiado sobre sus moléculas de superficie del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2. De este modo, una célula T auxiliar solo ayudará a las células B en cuyos receptores estén unidos los antígenos que contienen el péptido reconocido por la célula T. Pasando al tema 9.4, las glicoproteínas de la membrana de clase 2, MHC. En este caso, las células B estimulan a las células T auxiliares para que sinteticen moléculas efectoras tanto unidas a la célula como secretadas que actúan de modo sinérgico en la activación de las células. Una molécula efectora de células T en particular es el ligando CD40, miembro de la familia del factor de necrosis tumoral, que se une al receptor CD40 sobre las células B. El ligando CD40 es un receptor de TNF, miembro de la familia de receptores de citosina, y participa en la activación de fases importantes de la respuesta de la célula B, como la proliferación de dicha célula, el cambio de clase de inmunoglobulina y la hipermutación somática son algunos ejemplos de esta. La unión de la CD40 al ligando CD40 ayuda a impulsar a las células B en reposo hacia el ciclo celular y es esencial para las respuestas de la célula B a antígenos dependientes del timo. También hace que las células B incrementen la expresión de moléculas coestimuladoras, en especial las de la familia B7. Las células TH2 producen interleucina L4 cuando reconocen su ligando en específico sobre la superficie de las células B, y se cree que la interleucina 4 y el ligando CD40 actúan de modo sinérgico para impulsar la expansión clonal de las células B que precede a la producción de anticuerpos in vivo. Pasando a hablar al tema 9.5, la probabilidad de un encuentro entre un linfocito T y un linfocito B que reconozcan el mismo antígeno debe ser entre 1 en 10 a la 8 y 1 en 10 a la 12. Cuando las células B indiferenciadas circulantes migran hacia estos tejidos a través de las vénulas endoteliales altas, entran primero a la zona de las células T y por lo general se mueven con rapidez por la zona hacia el folículo primario. Esta es la actuación de las células T y B en su mayor parte, que ocupan zonas bastante distintas en los tejidos linfoides periféricos. Las células T diferenciadas recirculantes quedan atrapadas con mucha eficiencia en la zona de células T de tejidos secundarios. En este caso, las de tejido linfoide secundarios, al reconocer su antígeno peptídico presentado sobre las células dendríticas, donde se activan para lograr el estado de la célula T auxiliar. Un encuentro con antígeno emite señales a una célula B indiferenciada para que active las moléculas de adherencia que porta sobre su superficie, de un modo similar a la activación que ocurre cuando una célula T indiferenciada encuentra su antígeno. Así, una vez que han unido un antígeno, las células B migrantes son detenidas por la activación de las moléculas de adherencia como la LFA1 y la ocupación de receptores de la quimiosina como CCR7, un receptor para CCL19 y CCL21. Las células B indiferenciadas circulantes pueden encontrar antígenos de agentes patógenos y unirse a ellos en el torrente sanguíneo, o como antígenos libres llevados hacia los tejidos linfoides mediante la linfa. Las células dendríticas pueden unirse de manera pasiva a algunos antígenos directamente y a otros en forma de complejos antígeno, por ejemplo los anticuerpos. En esta capacidad actúan como filtros que se asientan en tejidos linfoides y concentran antígenos que llegan desde un sitio de infección, de modo que incrementan las probabilidades de que una célula B encuentre su antígeno cognado. El atrapamiento de células B portadoras de antígeno en los bordes de las zonas de las células T proporcionan una buena solución al problema de juntar las células B con células T auxiliares apropiadas. Lo más probable es que las células B que ya están en un folículo linfoide, cuando se encuentran un antígeno, también migren hacia el borde de las zonas T y B. De esta manera, estas células que tienen un antígeno unido quedan atrapadas de modo selectivo,
precisamente en el lugar correcto para maximizar su probabilidad de encontrar una célula T auxiliar que pueda activarlas. Las células B estimuladas por un antígeno que no interactúan con células T que reconocen el mismo antígeno mueren aproximadamente en un transcurso de 24 horas. Las células T y B proliferan en el foco primario durante varios días, y esto constituye la primera fase de la respuesta inmunitaria humoral primaria. Algunas de estas células B en proliferación se diferencian en plasmablastos que sintetizan anticuerpos en el foco primario. Otras pueden migrar hacia el folículo linfoide y se diferencian más ahí antes de convertirse en células plasmáticas. Los plasmablastos son células que han empezado a secretar anticuerpos, pero que aún están dividiendo y todavía expresan muchas de las características de las células B activadas que permiten su interacción con las células T. Después de algunos días más, los plasmablastos dejan de dividirse y mueren o se diferencian más en células plasmáticas. Los plasmablastos expresan inmunoglobulina de superficie que se expresa sobre las células plasmáticas solo en concentraciones bajas. Aún así, estas cifras bajas de inmunoglobulinas de superficie pueden ser importantes desde el punto de vista fisiológico. ¿Por qué? Porque evidencias recientes sugieren que la supervivencia de las células plasmáticas tal vez esté determinada en parte por su capacidad para seguir uniéndose a antígenos. Pasando al tema 9.7, las células B que proliferan en etapas tempranas de la respuesta inmunitaria toman una vía más tortuosa antes de convertirse en células plasmáticas. Junto con sus células T relacionadas, migran hacia un folículo linfoide primario, donde siguen proliferando y finalmente forman un centro germinal que más adelante será explicado. Los folículos primarios están presentes en ganglios linfáticos no estimulados en ausencia de infección y contienen células B en reposo agrupadas alrededor de una red densa de prolongaciones que se extienden desde un tipo de célula especializado, que en este caso es la célula dendrítica folicular. Las células de este tipo atraen células B tanto indiferenciadas como activadas hacia los folículos al secretar la quimiosina CXL13, que esta es reconocida por el receptor CXR5 sobre las células B. Los centros germinales están compuestos principalmente de células B en proliferación, pero las células T específicas de antígeno constituyen cerca del 10% de los linfocitos del centro germinal y proporcionan ayuda indispensable a las células B. Y estas provienen de células inicialmente activadas en el borde de las zonas T y B, o de las células que surgen más tarde en focos primarios o de ambas fuentes. El centro germinal es en esencia una isla de división celular que se establece en medio de un mar de células B en reposo en los folículos primarios. Las células B de un centro germinal en proliferación desplazan a las células B en reposo hacia la periferia del folículo, lo que esto formará la zona de manto de células en reposo alrededor del centro, que este es un sitio de proliferación celular intensa. Las células B se dividen cada 6 a 8 horas. Al principio, estas células B en proliferación rápida reducen de manera notoria su expresión de inmunoglobulina de superficie, en particular de la inmunoglobulina D. Una vez comprendido estos puntos, sobre todo del centro germinal, pasaremos al punto 9.8, en el cual se hablará acerca de las hipermutaciones que sufrirán estas células y su cambio en ellas. Ahora bien, hablaremos de la hipermutación somática de la región 5 que se da en las células B que se encuentran en los centros germinales. En circunstancias normales, la hipermutación somática se restringe a las células B que están proliferando en centros germinales. Sin embargo, algunos estudios in vitro han mostrado que las células B pueden ser inducidas para experimentar hipermutación fuera de los centros germinales. La hipermutación somática tiene el potencial de crear una serie de células B clonadas relacionadas que difieren simultáneamente en su especificidad y afinidad por antígeno,
Dependiendo de esta especificidad y afinidad por antígeno, pueden o no mejorar la capacidad del receptor de la célula B para unirse a algún antígeno. La hipermutación somática afecta el destino de las células B. Bueno, primero, antes para que éstas sufran una hipermutación somática, deben de migrar a los centros germinales. Para esto necesitan que las células B se activen fuera del folículo por la combinación de un antígeno y de células T. Ahora estas migran a los centros germinales. ¿Qué es esto que tenemos aquí en la imagen? Aquí dentro se dará una hipermutación que originará reemplazos de aminoácidos en la región 5 de la inmunoglobulina. Esto va a afectar el destino de las células B, ya sea a apoptosis o a que éstas salgan de lo que es el centro germinal. Pero para saber el destino de nuestras células B, debemos saber si las consecuencias de las mutaciones han sido negativas o positivas. Si las mutaciones fueron negativas, el centro germinal se convertirá en un sitio de muerte masiva, es decir, que las células B sufrirán apoptosis. Sin embargo, si las mutaciones fueron positivas, mejorarán la capacidad del receptor de la célula B para unirse a algún antígeno. Ahora bien, veremos los efectos que tienen las células B en la mutación negativa. Las mutaciones que origina un receptor de célula B van a ser de baja afinidad por los antígenos, por lo cual la célula B se activará con menor eficiencia. Esto reduce la formación de enlaces cruzados de receptor y la capacidad de una célula B para presentar antígenos peptídicos a células T. Esto hace que la célula B muera por apoptosis, que se muestra aquí en la imagen. Ahora, los efectos positivos en las células B harán que se mejore su capacidad del receptor de la célula B para unirse al antígeno. Esto aumentará la probabilidad de que la célula B interactúe con las células T, por lo cual también aumentará la probabilidad de que se prolifere y sobreviva. Estas células que han sobrevivido pasarán por ciclos repetidos de mutación y de selección. Después se diferenciarán en células B de memoria o en células plasmáticas y después saldrán del centro germinativo, como se muestra aquí en la imagen. El cambio de clase en respuesta de anticuerpos dependientes del timo requiere la expresión del ligando CD40 por la célula T auxiliar y es dirigido por citocinas. La especificidad de una respuesta de anticuerpo está determinada por el sitio de unión al antígeno que consta de los dominios 5 variables BH y BL. Un dominio 5 de cadena pesada dado puede asociarse con la región C de cualquier isotipo mediante el proceso de cambio de clase que ocurre después de que las células B se activan en las zonas de células T de órganos linfoides y pueden continuar en los focos primarios y en una proporción de las células en el centro germinal. La hipermutación somática dará un reordenamiento de DNA que subyace en el cambio de clase y confiere en esta diversidad funcional sobre la respuesta inmunitaria humoral. Estarán dirigidos por citocinas, en especial las liberadas por las células T CD4 efectoras. Todas las células B indiferenciadas expresarán IgM e IgD de superficie celular, e IgM es el primer anticuerpo secretado. La IgG es la más abundante. La ligadura del receptor de célula B y CD40, junto con el contacto directo con las células T, se requiere para sostener células B del centro germinal. ¿Esto qué quiere decir? Las células B del centro germinal tienden en forma inherente a morir y para sobrevivir deben de recibir señales específicas in vivo. Estas señales son suministradas por antígenos y células T específicamente. Aquí tenemos lo que es la célula T y la célula B. La unión de CD40 con L con CD40. Las señales combinadas del receptor de célula B y CD40
que se mostraron anteriormente, incrementan la expresión de una proteína llamada BCL-XL, una familia de BCL2, que promueve la supervivencia de la célula B para que se inhiba su apoptosis. Esta imagen nos muestra cómo se da esto. Primero, se da la presentación del antígeno por la sede al linfocito C cooperador. La activación del linfocito T se expresará del ligando de CD40 y la secreción de citocinas. Ahora bien, se dará la activación de los linfocitos B por las citocinas y la unión de CD40, lo que ocasionará su proliferación y diferenciación de linfocitos B. Ahora bien, las células B del centro germinal que han sobrevivido a las mutaciones van a diferenciarse en células plasmáticas o en células de memoria. El propósito de la reacción del centro germinal es aumentar la última parte de la respuesta inmunitaria primaria, por lo cual las células B se diferencian primero en plasmoblastos, después sufren permutación somática y algunas experimentan cambio de clase para dar como resultado células plasmáticas o células B de memoria. Células plasmáticas. Las células B que son inducidas por BLIMP1 se diferencian en células plasmáticas. Estas dejan de proliferar e incrementan la síntesis y la secreción de inmunoglobulinas y cambian sus propiedades de superficie celular. Esto involucra la regulación descendente del receptor de quimioxina CXCR5 que reconoce a CXL13 y la regulación ascendente de integrinas CXCR4 y alfa-4 beta-1. Ahora, las células plasmáticas pueden abandonar los centros germinales y dirigirse hacia los tejidos periféricos. Estas células plasmáticas de vida prolongada son una fuente de anticuerpos de alta afinidad duraderos. Células B de memoria. Las otras células B del centro germinal se diferencian en células B de memoria y se dividen con extrema lentitud. Expresan inmunoglobulinas de superficie, pero no secretan anticuerpos o solamente lo hacen en una tasa muy baja. Ahora bien, recordemos todo el proceso ya mencionado. Primero debe darse la activación de los linfocitos B con células T fuera de lo que son los centros germinales, para que luego estos migren a los centros germinales. Aquí se va a dar la proliferación de las células B. Ahora sufrirán una hipermutación de los genes segmentados de las IgG. Ahora se dará el reconocimiento por los linfocitos B de los antígenos presentes sobre las células dendríticas foliculares y se dará la selección de los linfocitos B con afinidad elevada. Muchos de estos irán a lo que es la apoptosis debido a que no se unen al antígeno. Después se da la diferenciación de las células B, ya sea en células plasmáticas o células B de memoria, para después dar la salida de lo que es el folículo germinal. Ahora hablaremos sobre la respuesta de las células B a antígenos bacterianos que tienen la capacidad intrínseca de activar células B y que no requieren la ayuda de las células T. Aunque la respuesta de anticuerpos a casi todos los antígenos proteicos dependen de células T auxiliares, los seres humanos con deficiencia de células T pueden llegar a producir anticuerpos contra muchos antígenos bacterianos, y esto es gracias a que las propiedades especiales de algunos polisacáridos, proteínas poliméricas y lipopolisacáridos bacterianos les permiten estimular células B indiferenciadas en ausencia de la colaboración de las células T. Por esta razón, se les conoce como antígenos independientes del timo o antígenos T, debido a que estimulan fuertes respuestas de anticuerpo en individuos atímicos. Al poseer esas características, son capaces, como ya habíamos mencionado,
de crear anticuerpos para muchos antígenos bacterianos. Los antígenos independientes del timo pueden ser de dos clases que activan células B mediante dos mecanismos distintos, como veremos a continuación: los antígenos T1 y los antígenos T2. Los antígenos T1 son aquellos que desencadenan una actividad intrínseca que puede, de modo directo, activar la división de las células B. Por esta razón, a concentraciones altas, estas moléculas pueden inducir la proliferación y la diferenciación de casi todas las células B, independientes de su especificación de antígeno. A esto se conoce como activación policlonal. De esta manera, los antígenos T1 a menudo se denominan mitógenos de células B, que son sustancias que inducen la mitosis celular. Dichas respuestas tienen importancia en la defensa contra varios agentes patógenos extracelulares, puesto que surgen en etapas más tempranas que las respuestas dependientes del timo, porque no requieren la preparación ni la expansión clonal, previos mediados por las células T auxiliares. Sin embargo, los antígenos T1 no favorecen de forma eficiente la maduración de la afinidad y creación de las células B de memoria, las cuales son necesarias en la colaboración de células T específicas de antígeno. La segunda clase de antígeno independiente del timo consta de moléculas como polisacáridos capsulares bacterianos que tienen estructuras muy repetitivas. Los llamados antígenos T2 no poseen actividad intrínseca estimuladoras de células B, que a comparación de las células T1 pueden activar células B tanto inmaduras como maduras. Los T2 solo pueden activar células B maduras. Las inmaduras se desactivan por epitopos repetitivos. Los antígenos T2 actúan de forma cruzada de manera simultánea en un número crucial de receptores de células B maduras, que como ya vimos son las únicas sobre las cuales van a actuar. La formación excesiva de enlaces cruzados entre receptores de células B hace que las células B maduras pierdan la capacidad de respuesta o se hagan anérgicas, del mismo modo que las células B inmaduras. La respuesta de células B a antígenos T2 proporciona una respuesta específica a una clase de agente patógeno. Muchas bacterias patógenas extracelulares comunes están rodeados por una cápsula de polisacáridos que les permite escapar de la ingestión de los fagocitos. Sin embargo, los anticuerpos que se producen con rapidez en respuesta a esta cápsula de polisacáridos, sin la ayuda de células T específicas de péptido, pueden cubrir a estas bacterias, lo que promueve su ingestión y destrucción por fagocitos. Igual es probable que los anticuerpos de inmunoglobulina M e inmunoglobulina G inducen por antígenos T2 sean parte importante de la respuesta humoral en muchas infecciones bacterianas. A manera de resumen, tenemos que existen dos tipos de medios para activar las células B: las que son dependientes del timo, que necesitan de las células T auxiliares, y las independientes del timo o células T, que solo necesitan de la presencia de la bacteria para que ésta se pueda activar y pueda comenzar con la producción de anticuerpos en el organismo.
Hola, mi nombre es José Osvaldo Uribe Rivera y pues les voy a exponer los receptores del complemento tienen importancia en la eliminación de complejos inmunitarios de la circulación. Muchos antígenos solubles pequeños forman complejos de anticuerpos. Estos se les llama como complejos inmunitarios, que contienen muy pocas moléculas de IgG como para que se unan con facilidad con los receptores FCI. La respuesta de los anticuerpos depende de las células T, que empieza por la secreción del IgM, pero progresan con rapidez hacia la producción de clases de anticuerpos adicionales. Cada clase está especializada tanto en su localización en el cuerpo como en las funciones. Estos antígenos incluyen toxinas unidas por anticuerpos neutralizantes y restos de microorganismos muertos, que se encuentran de muchas infecciones y se eliminan de la circulación por medio de acciones del complemento. Los complejos inmunitarios solubles desencadenan su propia eliminación al activar el complemento del nuevo mediante la unión del C1Q, lo que da pie al enlace covalente a los componentes activos del C4b y C3b. Luego, estas se eliminan la circulación por medio de la unión del C4b y C3b al receptor del complemento 1, siendo el CR1 por la superficie de los eritrocitos. Los complejos inmunitarios no se eliminan, tienden a depositarse en las membranas basales de productos sanguíneos de pequeños calibres. Los complementos inmunitarios pasan por la membrana basal de los glomérulos que se unen al receptor del complemento CR1 sobre los podocitos renales, células que yacen por debajo de la membrana basal. Se desconoce la función de importancia de estos receptores, pero están en los riñones. Los anticuerpos pueden defenderse de varias maneras al cuerpo contra agentes patógenos extracelulares y contra sus productos tóxicos. Por medio de estas interacciones directas con agentes patógenos o con sus productos, estos suelen unirse a los sitios activos de toxinas y neutralizarlos o bloquear su capacidad para unirse a las células y hospedarse mediante receptores específicos. Los complejos inmunitarios solubles formados por antígeno y anticuerpo también fijan complementos y se eliminan de la circulación mediante receptores del complemento localizados sobre los eritrocitos. Ahora nos vamos en el subtema que es destrucción de agentes patógenos cubiertos de antígenos por medio de receptores FC. Estos tienen la capacidad de los anticuerpos de alta afinidad para neutralizar toxinas, virus o bacterias que puedan proteger contra infecciones, pero por sí sola no resuelve el problema como eliminar los organismos de los agentes patógenos y sus productos. Esto también nos da que muchos agentes patógenos no pueden neutralizarse mediante anticuerpos y deben destruirse por otros medios, es decir, que necesita la ayuda de otros para que puedan hacer su función. Por eso, muchos de los anticuerpos específicos de agentes patógenos no se unen a las dianas neutralizantes sobre las superficies de agentes patógenos. También, otros mecanismos de defensa importante es la actividad de diversas células efectoras accesorias que portan receptores llamados receptores FC, porque son específicas de la porción FC de estos anticuerpos. Estos receptores facilitan la fagocitosis de microorganismos neutralizados y de agentes patógenos extracelulares. Continuando con la exposición, nos vamos a los receptores FC de células accesorias. Son receptoras de señalización específicas de la Ig de diferentes clases. Estos receptores FC son una familia de moléculas de superficie celular que se unen a la porción de inmunoglobinas FC. Cada miembro de estas reconoce las inmunoglobinas de uno o de algunos isotipos de cadenas pesadas estrechamente relacionadas por medio de la cadena o receptor FC. La mayoría de estos receptores
tienen genes de inmunoglobina. Diferentes tipos de células portan diferentes juegos de FC y de esta manera isotipos de anticuerpos. Las células que se expresan en su especificidad para diferentes clases de anticuerpos. De aquí tenemos las diferentes familias de la porción de la FC junto con la hemoglobina. Continuando, junto con los temas de los receptores FC, ahora nos vamos a los receptores FC. Son activos y por anticuerpos unidos a la superficie de agentes patógenos, que estos nos van a permitir a los fagocitos que portan ingerir agentes patógenos y destruirlos. Bueno, los fagocitos son activados por anticuerpos IgG, en especial IgG1 e IgG3, que se unen a receptores FCI específicos sobre la superficie del fagocito. Dado que la actividad del fagocito puede iniciar la respuesta inflamatoria y causar un daño, es esencial que estos receptores presentes sobre fagocitos tengan la capacidad de distinguir moléculas de anticuerpo y del número de otras grandes moléculas que están unidas. Los receptores FC presentan sobre la superficie una célula que unen partículas abiertas con mayor avidez en monómetros de inmunoglobina. Estos entonces funcionan con la ayuda de la inmunoglobina. Ahora, las células que portan las portadoras de FC son importantes en las respuestas inmunitarias humorales, como las células fagocíticas de los linajes monocítico y mielocítico, en las partículas del macrófago y neutrófilo. Entonces, muchas de estas bacterias son reconocidas, ingeridas y destruidas de manera directa gracias a los fagocitos, y estas bacterias no son patógenas en individuos normales. Ahora tenemos el proceso de internalización y destrucción del microorganismo, que incrementa mucho por las interacciones entre las moléculas que cubren un microbio opsonizado y sus receptores sobre la superficie en el fagocito. Un ejemplo es el agente patógeno cuando es cubierto por anticuerpos que se unen a un receptor FCI. Esto está ubicado en el fagocito. Este proceso activo desencadenado mediante estimulaciones del receptores FCI, la endocitosis, provoca que una partícula quede encerrada en una vesícula citoplasmática acidificada llamado fagosoma. Esto sería un fagosoma. Después, esta se fusiona con uno o más lisosomas para generar una fagolisosoma, que libera las enzimas lisosomáticas dentro del fagosoma interior, donde destruyen las bacterias. Y aquí tenemos el proceso que realiza. Muchas gracias. Ahora les voy a hablar acerca de los receptores que activan linfocitos natural killer para destruir dianas cubiertas con anticuerpos. Para empezar, debemos saber que las células infectadas generalmente se eliminan por las células T. Sin embargo, las células infectadas por virus van a emitir señales de la presencia de infecciones intracelulares que van a expresar de proteínas víricas reconocidas por anticuerpos sobre su superficie. Y estos anticuerpos se van a unir a las células natural killer para su eliminación. Tenemos que tener en claro que las células natural killer son células linfoides que no portan receptores específicos del antígeno reconocido, tienen la capacidad de reconocer y matar células anormales, así como eliminar algunas células tumorales. Tiene actualmente una importancia en la inmunidad innata. La citotoxicidad celular dependiente de anticuerpo es nada más y nada menos que la destrucción de células diana cubiertas con anticuerpos por linfocitos NK. Esta se va a activar
cuando un anticuerpo unido a la superficie de una célula interactúa con un receptor Fc sobre el linfocito natural killer. Es decir, que este es otro mecanismo mediado por un receptor Fc, en el que, en forma resumida, los anticuerpos pueden dirigir un ataque de un antígeno mediante una célula efectora que carece de especificidad para el antígeno. Ahora, las células cebadas, los basófilos y eosinófilos activados se unen a un anticuerpo IgE por medio del receptor FCE de alta afinidad. En este, cuando los agentes patógenos cruzan barreras epiteliales, establecen un foco local de infección, el huésped debe movilizar defensas y dirigirlas hacia el sitio donde está este agente. Para esto, se necesita activar las células cebadas, que van a formar frente contra los agentes patógenos que ingresan al cuerpo mediante dichas barreras epiteliales. Ahora, las células cebadas exhiben o contienen unos gránulos citoplásmicos que son portadores de mezclas de mediadores químicos. También tienen receptores Fe específicos de IgE e IgG y pueden ser activados para liberar dichos gránulos. La activación va a ocurrir cuando una IgE unida forma un enlace cruzado con un antígeno multivalente. Esta va a activar la célula cebada para que libere el contenido de sus gránulos que, como había mencionado, contiene una mezcla de mediadores químicos, y de esa manera iniciar una respuesta inflamatoria local. Ahora, la activación de células accesorias mediadas por IgE es importante en la resistencia a infecciones por parásitos. Las células cebadas tienen tres funciones específicas en cuanto a la defensa del hospedador. Y en estas son reclutar elementos efectores donde es probable que agentes infecciosos ingresen al medio interno de la célula. Aumentan el flujo de la linfa desde los sitios de depósito de antígenos hasta los ganglios linfáticos. Y por último, la capacidad para inducir la contracción muscular, que va a contribuir a la expulsión física de estos agentes patógenos y se va a llevar a cabo en los pulmones y en el intestino. Ahora, las células cebadas y los basófilos van a contribuir a la defensa contra parásitos, especialmente los helmintos. Las células cebadas lo van a hacer mediante la mastocitosis, que es nada más y nada menos que la eliminación de parásitos por su acumulación en el intestino. Y tenemos los eosinófilos, que son la causa directa de la destrucción de los helmintos. Es decir, las células cebadas y los basófilos contribuyen contra la defensa, pero los eosinófilos son los que son considerados los destructores de los helmintos.